No esperaba encontrarlo en este lugar. Tiene un tono mentiroso y egoísta. Buenos días. Vamos a esperar que se vayan conectando para iniciar la sesión de este domingo. Sé que no eres lo que yo buscaba. Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a la entrevista de hoy o al en vivo que vamos a tener esta mañana. Hoy vamos a hablar con la escritora Alba García acerca de un tema muy punzante en la presencia de redes sociales de los escritores. Es un tema bastante amplio y con mucho tela por cortar. Y nos va a acompañar Alba García, quien es una escritora publicada y va a hablar un poquito de su libro de cuentos, Apericuentos, y nos va a contar cómo ha manejado la presencia virtual en sus redes sociales. Vamos a esperar que Alba se conecte para invitarla a entrar con nosotros. A ver. Hola, buenos días. Bien, este tema me llama muchísimo la atención porque es un tema muy, muy importante para los escritores. Hola, Alba, buenos días. Hola Nanda, ¿cómo estás? Bien, bueno, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué hora es en dónde estás, Alba? ¿Dónde estás? Ahora aquí son las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. Está bien, buena hora. Aquí Buena son 12 hora. al mediodía, sí, totalmente. Alba, bueno, bienvenida. Me contenta mucho volverte a tener con nosotros en esta entrevista. A mí me emociona mucho entrevistarte porque tú fuiste mi primera entrevista. Y de cierta forma como que me abriste un mundo en las redes. Entonces te agradezco muchísimo, Alba. Gracias a ti por invitarme y además hoy vamos a hablar de cositas muy interesantes. Así es, así es. Bueno, Alba, sabes que en vivo vamos a hablar mucho del marketing para escritores y también vamos a hablar dentro de ese marketing la ética que tienen que sostener los escritores en las redes sociales para todavía, digamos, sostener esa autenticidad respetando los límites del espacio y al mismo tiempo consiguiendo lectores. Sí, además eso es muy importante, el encontrar que no es fácil y requiere tiempo y mucho ensayo y error de encontrar cuál es tu estilo, igual que a la hora de escribir tienes tu propio estilo o lo vas a ir desarrollando, pues con las redes sucede un poco lo mismo. Tienes que ir encontrando tu sitio, con que te sientes más cómoda, cuál es tu identidad. Y eso se consigue a base de, como digo, de mucho ensayo y error. Así es, totalmente, Alba. Y fíjate, antes de empezar digamos, indagar en el tema, hace unos meses hablamos y tuvimos una entrevista súper bonita hablando de los apericuentos. Si nos transportamos a hoy, ya sé que están los apericuentos y también que han sido traducidos al inglés y he leído un montón de reseñas súper bonitas para darle el visto bueno a los cuentos. Y más que darles ese visto bueno, es que cada relato se gusta, ¿no? Yo quiero preguntarte un poquito a aquellas personas que están conectados esta noche, tarde con nosotros, de qué van los apericuentos y cómo ha sido tu viaje de escritora con este libro. Pues, como bien dice, desde la última vez que hablamos ya están en inglés y los apericuentos son pequeños cuentos para tomar durante el aperitivo, así los llamo yo, y no dejan de ser relatos cortos, son muy breves, todos relacionados en el universo de la comida y de los sabores. Y hasta ahora muy contenta con la acogida, también como tú comentabas, con las reseñas, todas con mucho cariño, que cuesta conseguirlas, de eso también si quieres podemos hablar después, porque la gente no está acostumbrada a leer el libro y al siguiente y no se paran a pensar, porque tampoco tienen por qué, de, ay, bueno, voy a ir a Amazon o al sitio que sea a dejar mi opinión sobre el libro, que eso después ayuda muchísimo a que otros lectores se animen a leerlo. Claro, porque algo que sucede con los libros, que yo digo que es algo que está emergiendo, es que cuando tú vas a comprar, no sé, un mueble en Amazon, tú vas y lees los reviews y lees, digamos, lo que dice la gente. Y eso determina, dentro de la psicología del mercadeo y de la venta, qué vas a comprar. Con los libros se está viendo algo muy similar y con la presencia de los autores en las redes. Sí, es que además son súper importantes por eso, porque es igual que cuando compramos otro tipo de productos. Te paras antes a leer porque hay una oferta tan grande que incluso apericuentos, que son relatos, que es un mercado un poco más pequeño que el de la novela, hay muchísimos libros de relatos. ¿Por qué van a elegir el mío y no el de otro autor? Pues ahí las reseñas juegan un papel muy importante. ¿Y cómo haces, Alba, para conseguir estas reseñas? ¿Llegan a ti a través de lectores profesionales que se dedican a esto, todo el tema de los bookstagrammers,
o es algo que pasa orgánicamente a medida que la gente va leyendo tus historias? Con el tema porque son dos cosas diferentes. Con el tema de las reseñas, sobre todo en Amazon, que es donde ayudan más, son de lectores de una manera orgánica. Son de lectores que una vez después de leerlo, si puedo, porque muchos no los conozco o los he conocido después a través de las redes, que esa es una experiencia también súper bonita. Ahí estoy yo para recordarles de vez en cuando que por favor que dejen la reseña, además una opinión honesta, porque yo también digo que es imposible gustar a todo el mundo. Entonces es tu opinión honesta y que la dejen ahí, pero aún así ayuda muchísimo. Luego el tema de los bookstagramers es diferente porque ya son profesionales con una comunidad de lectores y ahí es a través de colaboraciones. Conocen el libro porque a veces son ellos los que me escriben a mí y otras veces soy yo las que tomo la iniciativa para ponerme en contacto con ellos y pedirles que por favor lean el libro y así vamos ampliando poquito a poco el círculo de lectores. Qué bien, Alba. Y cuéntame, este espacio porque bueno, la virtualidad nos ha dado esto y sobre todo el tiempo de pandemia en que la gente tiene opiniones, ¿verdad? Y como dices, hay gente que le va a gustar tu libro y hay gente que no le va a gustar el libro. Sí. ¿De qué manera afectan las opiniones y cómo las manejas cuando las ves, especialmente en redes sociales? Pues hay que tener la mente muy abierta porque yo conozco a otros compañeros que no llevan bien el tema de las reseñas negativas e incluso cuando hacen colaboraciones con bookstagrammers, si no son muy positivas, prefieren que no las publiquen. Yo soy de otra opinión. Evidentemente a nadie le gusta que le critiquen un trabajo que te ha llevado tanto tiempo y tanto esfuerzo, pero hay que asumirlo. Y también hay muchos tipos de crítica. Una crítica constructiva incluso te puede ayudar para tu siguiente libro. Una persona que simplemente diga no me ha gustado tampoco es algo malo, es su opción personal y su gusto personal. Luego ya entramos en otro tipo de críticas que son dañinas, que no sirven para nada y yo no las entiendo, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Claro, hay de todo y sobre todo en las redes sociales, porque uno se imagina, no sé, vamos a pensar en un escritor grande, Gabriel García Márquez. Él tenía que lidiar con la crítica en un periódico, ¿cierto? Pero el escritor de hoy, que tiene presencia virtual y social en las redes, tiene que lidiar con la crítica directa en su perfil, en sus comentarios, y no siempre es fácil de lidiar con ello. No es fácil porque igual que no solamente la faceta de escritor, en cualquier faceta, como ya decía, a nadie le agrada tener que escuchar algo negativo de ti o de tu obra. En principio no debe de ser nada negativo sobre la figura del autor porque ahí lo que hay que valorar es la obra. A ti como persona o como escritor no te conocen, pero bueno, hay de todo. Pero luego a la hora de valorar la obra, es que yo creo que es imposible que ningún libro puede gustar a todo el mundo y que cualquier escritor, incluso de los grandes, ha tenido que pasar por esto y es así. Claro, hay que tener la mente muy abierta si uno decide aventurarse a promocionar su libro por redes y por internet en general. Sí, y no tienes que dejar que te afecte en el sentido de que obviamente lo lees y en un momento te puede entrar tristeza o incluso rabia, cada uno reacciona de una forma diferente, pero no te tiene que afectar hasta el punto de pensar, no, es que mi obra no vale nada o voy a dejar de escribir o yo no sirvo para esto. Un poquito de sensatez y hasta las reseñas y las opiniones hay que valorarlas hasta cierto punto. Claro, es como un proceso de segmentación, ¿no? Y ver de qué manera las tomas y de dónde parten también. O sea, Sí, quién las también. dice. Claro, además, yo hasta el día de hoy, toquemos madera, tengo la suerte de que las opiniones negativas que he tenido han sido muy respetuosas, ha sido siempre sobre el gusto del lector y nunca han sido de estas dañinas, pero conozco otros compañeros que han tenido que pasar por eso y no es plato de buen gusto. Claro, no es fácil, no es sencillo No. para nadie. Fíjate que yo te conocí a ti, hablando de todo este tema, te conocí a ti por las redes sociales. Y bueno, como estamos hablando ya del buen uso de la ética de redes sociales, va una pregunta que es tanto controversial, pero también es muy importante de hacer, ¿no? Y es en este debate de estar o de no estar, de promocionar o no. Y bueno, yo lo que te quería preguntar era, ¿cuál es tu posición en este debate de si el escritor debe o no tener una presencia social y si la debe tener, cómo debe tenerla? Yo soy de la opinión que hay que estar. Es la sociedad en la que nos ha tocado y en la época que nos ha tocado vivir, hay que adaptarse a los tiempos, igual que dentro de 10 años pues serán otros medios u otras redes, no sabemos, pero hay que estar. Lo importante es saber dónde estar y cómo estar.
ahí está la opinión de cuantos más sitios estés mejor, y yo creo que no. Sobre todo si no sabes cómo manejarla, porque hay que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo que el contenido, la creación de contenido, la interactuación, porque no dejan de ser, como indica el nombre, redes sociales. Si tú no tienes tiempo para interactuar con las personas, plantéate entonces, en lugar de estar en todas, estar en una o en dos, y además que sean las que puedan funcionarte mejor. Entonces yo sí soy de la opinión de que hay que estar, pero hay que saber elegir dónde. Claro. ¿Y en base a qué eliges en dónde estar? O en tu momento cuando te tocó elegir, ¿en base a qué elegiste? Pues yo elegí, sobre todo, donde soy más activa es aquí en Instagram, porque yo me encontré con el problema de que el mundo de los relatos es mucho más pequeño que el de la novela y no está tan definido quién es el lector o el llamado lector objetivo, como sucede en otros géneros que es mucho más fácil de identificar, como la romántica o a lo mejor la juvenil. Entonces ahí fue un poco más difícil tomar la decisión. Me decidí por Instagram porque creía que era la que funcionaba muy bien en cuanto a interactuar con las personas, porque a mí sí me gusta, que cuando la gente me escribe por privado, me hace comentarios, yo contesto a todo el mundo. Y eso es muy importante, y Instagram funciona muy bien en ese sentido. Luego en Facebook, porque también tengo una comunidad de una edad mayor que no están a lo mejor en Instagram, pero sí que funciona en Facebook. Y también para el tema de, un poco diferente, pero si manejas la publicidad de pago, tienes que estar en Facebook también. Si lo quieres hacer de una manera profesional, que eso ya es otro tema. Por supuesto. Y Alba, en cuanto a la creación de contenido, está el tema de que cuando tú escribes, viene mucho del punto de la historia del escritor, la autenticidad, que no está conectado necesariamente a venta, sino digamos, a la inspiración del escritor. Pero el contenido que se crea a redes sociales, ¿es así? ¿O este sí tiene que estar destinado específicamente a un público? Entonces el autor se convierte en una especie de, digamos, representante de mercadeo. O sea, ¿cómo funciona esto? Es complicado a la hora de decidir qué contenido publicar en redes. Yo, incluso que ya llevo tiempo y profesionalmente también me dedico a este campo, es algo que sigo aprendiendo y que voy cambiando, porque va mucho con la identidad y lo que quiere mostrar el escritor. Y luego, como comentaba, no hay que olvidar que es una red social. A la persona le tienes que, el contenido que le vayas a ofrecer, o le tiene que entretener o le tiene que enseñar algo. Porque si no, si simplemente estos escritores o estos perfiles que solamente son fotos de su libro y todo es sobre su libro y sobre el libro, luego ponte en el lugar contrario e imagínate tú como usuario y consumidor de redes. ¿Es un perfil que te interesa, que seguirías, con el que interactuarías, si es simplemente el libro, el libro y el libro? Pues ahí está un poco también la clave. Y a la hora de elegir el contenido, aquí ya es un mundo, hay que probar mucho. Tiene que ir un poco relacionado con lo que escribes, porque al final tu comunidad o el ideal es que sean lectores. Entonces, no sé, si yo escribo relatos o escribo, no sé, fantasía, hacer contenidos a lo mejor sobre romántica no tiene mucho sentido. Por ahí van los tiros. Buenísimo. Alba, ¿tú dirías que para estar en redes sociales hay que compartir textos literarios o sencillamente contar historias o una mezcla de un poco de todo? Es al final contar una historia. Da igual que sea una red social, un libro, una página web. Es contar una historia, no tiene por qué ser la tuya. Puedes imaginarte o crear un hilo conductor, una historia diferente e ir uniendo los diferentes elementos. A partir de esa historia hay muchísimos tipos de contenido. Todo cuenta algo. Tú puedes utilizar mucho la imagen, no hay que olvidar que, por ejemplo, Instagram es muy visual. Entonces, tú puedes usar imágenes o fotografías y luego el texto que acompaña cuentas la historia. Estos perfiles, que también es todo texto, no terminan de funcionar porque no son visuales. Sí, se puede utilizar texto, yo lo utilizo, yo cada semana publico un microcuento, pero hay que darle una forma que sea muy llamativa, porque es lo que este tipo de redes sociales es lo que funciona. Claro. Todo texto, la letra muy pequeña, que es difícil de leer,
la gente lo pasa, no es contenido que consume. Claro. Alba, yo entiendo que tú eres escritora y también eres periodista, pero ¿en qué trabajas en Londres? En Londres trabajo en una agencia de comunicación y en concreto tengo trabajo para ciertos clientes el tema de las redes sociales. O sea, que tú tienes todas las herramientas para, digamos, tener una red súper construida. Tengo las herramientas, pero tengo que decir que es como cuando tienes la solución para arreglar los problemas del mundo, pero luego no solucionas tus propios problemas, pues es un poco igual. En Aparte, Venezuela, sí, por supuesto, las empresas grandes no funcionan como una marca claro. personal pequeñita o de escritores. Por eso es algo que sigo probando, voy cambiando y me quedo con lo que funciona. Claro, mucho ensayo y error. Fíjate que en Venezuela tenemos un dicho, no sé, en otros, sí, sí, también se repite en otros países que dice, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu red social. Yo quiero preguntarte, porque para los que no se han metido en la red de Alba, al terminar esta en vivo, métanse en su perfil, porque es un perfil muy curado, muy limpio, con el contenido, digamos, muy pensado y muy bien creado. Entonces, mi pregunta sería, Alba, ¿tú creas todo esto sola o tienes ayuda? ¿Tú diseñas sola? ¿Cómo funciona este proceso? O sea, ¿cuántas Sola, manos hay? sola. Todo sola. Sola. Lo que Imagínate. pasa es que tengo la suerte de que mi pareja, él es diseñador y sobre todo en el tema de imagen, de darme consejos sobre cómo hacer ese balance de, por ejemplo, los microcuentos, pues cómo estructurarlo con esas pequeñas imágenes y que luego el texto sea muy pequeñito para que se pueda leer bien, utilizando el formato del carrusel. Pero quitando eso sola, con la herramienta que mejor me funciona, por ejemplo, yo utilizo mucho Canva, me ayuda muchísimo porque yo de diseño un poquito y la verdad es que es una herramienta estupenda para quien tenga unos conocimientos básicos de diseño, es que te salva la vida. Así es, totalmente. Y Alba, ¿con qué frecuencia escoges publicar? O sea, ¿y esto lo organizas con mucho tiempo de antelación o es algo que te Pues viene? no, yo publico en Instagram 3 veces a la semana y lo que intento es organizar el contenido con una semana de antelación. Luego el contenido lo programo, pero estoy dándome cuenta que no funciona igual el contenido cuando lo publicas al momento que cuando lo programas. Así que ahí tengo un equilibrio entre algunas publicaciones las dejo programadas y otras ya están creadas, pero me dedico a publicarlas en el momento. Así que más o menos sobre una semana de antelación, por lo menos tener pensado, creado el microcuento, crear las imágenes, pensar qué imagen, por ejemplo, los domingos publico una foto personal. Pues pensar qué foto va a ser, qué pequeña historia o qué texto quiero contar con esa foto. Y sí, una semanita, está bien. Ok, buenísimo. Algo que me pasa a mí personalmente con la red de Nanda Nieves es que quiero contar muchísimas cosas y por supuesto hay que crear esa segmentación de mercado porque pues mi público es aquel que quiere leer, escribir por primera vez o que tenga cierta experiencia y que quiera renovar esos conceptos, ¿no? Y me pasa que tengo muchísimo por decir, o sea, que leo un libro y ya tengo que decir 5 cosas del personaje, 10 cosas del conflicto, o sea, estoy toda dispersa. Y me pasa que me cuesta discernir entre lo que es publicable y lo que no es tan publicable, ¿no? Sí. ¿Cómo determinas tú esto? Ahí ayuda mucho las estadísticas. Yo recomiendo revisarlas, aunque sea una vez al mes, y ver qué contenido de ese mes te ha funcionado mejor, intentar pensar por qué, a qué audiencia ha llegado más, y a partir de ahí planificas el siguiente mes descartando los que no te hayan funcionado y seguir por el camino de los que sí. Porque abarcar, el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo entiendo que los perfiles como el tuyo, donde tiene esa parte de compartir contenidos, de enseñar contenido, son muy amplios. Y es un campo, el campo de la escritura es amplísimo. Entonces, ahí poco a poco, que esto requiere mucho tiempo, al final acabarás especializándote en algo, ya sea para escritores noveles o ya sea algún tipo de género. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con mi blog. Yo cuando hacía las reseñas de libros, yo quería reseñar todos los libros que leía, porque yo leo de todos los géneros. Y al final me di cuenta que si quería ir cerrando el campo y yo, por ejemplo, iba a publicar libros de relatos, yo ese es el tipo de lector que estoy buscando, que además es un lector que a veces es difícil de encontrar. Entonces le di ese vuelco
Y ahora yo sigo leyendo de todo, pero yo lo único que publico en mi blog son las reseñas de libros de relatos y comedia, pensando ya un poquito en el futuro. Qué bien, qué bien. En el futuro, o sea que en el futuro vamos a ver un poco de comedia, quizá. Sí, Qué bueno, podemos qué bueno. adelantar eso. Qué bien, qué bien. Desde tu percepción y para escritores noveles o nuevos, por lo menos leí un comentario de alguien que dice que si publico todo, entonces publico todo lo que está en mi novela. Em, digamos, ¿qué publicaciones y elementos no deberían faltar en las redes sociales de escritores emergentes que buscan darse a conocer sin revelar demasiado para todavía dejarle esa chispa al lector de querer seguir leyendo lo que se comparte? Claro, es que como escritores, nosotros no solamente escribimos lo que publicamos. En mi caso, yo sobre apericuentos, en ciertos momentos para dar a conocer el libro, pues he subido alguna foto mía con el libro o alguna promoción que he hecho. Pero ya está, yo los textos de apericuentos no los publico. Estos microcuentos son algo independiente y algo único para esta red social, creados por mí, al final no deja de ser mi estilo y a través de ellos me pueden conocer como escritora. No hace falta utilizar el contenido del libro para redes, que se puede usar. ¿Hasta cuánto? Ya algo hay que dejar de intrigas, porque si lo das todo, ¿por qué van a comprar tu libro si lo has dado todo gratuito? Es como esta estrategia de publicar un capítulo de la novela o, en mi caso, un relato. Yo lo tengo publicado de forma gratuita para que el lector sepa un poco lo que se va a encontrar y así también evitamos decepciones. Claro. Por lo menos creas una expectativa. Sí. Exacto. Bien. Y fíjate, diferenciarse también en una piscina llena de talentos, como digamos es Instagram, ¿verdad? Con esta red social en particular, es para muchos escritores un reto. O sea, hay mucho contenido y en parte no hay totalmente una diferenciación muy propia entre los escritores. O sea, ahorita hay tanta emergencia de contenido y tanta emergencia de escritores noveles que es una maravilla, pero como lector, decidir qué sigo, qué no sigo, qué leo, qué no leo, es sumamente complicado. Entonces, en el tema del escritor, para diferenciarse, para ser identificable y memorable en la mente del lector, ¿cómo buscas mantener esta autenticidad? Que la gente sepa, soy Alba. Esa es la parte más difícil y es la que no se consigue en un mes o incluso en un año, diría yo. Igual que como escritor tampoco encuentras tu estilo en el primer libro o en el segundo que publiques, es algo que se va formando. En esto sucede un poco igual. Tú tienes que pensar primero, tú como al final no dejamos de ser una marca personal, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Por qué eres diferente? A lo mejor es, no sé, escribes romántica pero con un tono de humor. O tus escritos se diferencian por algo. O tú como persona. También a lo mejor no es tanto quieres optar por el tema de la escritura, sino tú como persona. Por ejemplo, hay muchísimos perfiles que hacen reseñas de libros. ¿Cuáles destacan? Los que la reseña es totalmente diferente. No se limitan a copiar la sinopsis y escribir 2 líneas, me ha gustado o no me ha gustado. Lo hacen de una forma que llama la atención, crean su comunidad y al final esa comunidad se deja guiar mucho por sus opiniones, porque piensan, bueno, si me ha recomendado 5 libros, he leído esos 5 libros, me han encantado, mis gustos coinciden con el de esa persona. Y ahí es donde hay que ir buscando que es diferente. ¿Se puede buscar inspiración en lo que ya hacen otros? Sí. No vamos a crear la pólvora ni vamos a inventarnos nada nuevo. O sí, nunca se sabe. Pero una cosa es buscar la inspiración y otra cosa es copiar. Si copias no te va a funcionar porque ya hay otra persona o muchas personas que ya están haciendo lo mismo. ¿Cuál es el sentido de un perfil más que exactamente hace lo mismo que otro? Claro. Eso, es decir, para buscar la autenticidad se pueden evaluar referentes, pero siempre tiene que proponerse algo particular. Sí, exacto. Por ejemplo, como en el caso de las reseñas. ¿Se puede hacer un perfil de reseñas de libro? Por supuesto. Cómo hagas esas reseñas es la clave y lo que te puede diferenciar de los otros. No solo en cómo las escribes, sino qué imágenes utilizas, si utilizas el típico bodegón con el libro, si eres más creativo, si sales tú con tu libro. Hay muchísimas opciones, ya es cuestión
las decisiones que se vayan tomando, lo que te va a diferenciar de los demás. Claro. Es decir, que tener una red social se parece mucho al proceso de escribir un libro, ¿no? Sí, Toda un esta poco sí. parte de escritura, escritura y publicación, o sea, organización, digamos, condensación de elementos y diseño y luego la publicación en día, algo así. Sí, un poco así. Así que si se empieza por la red ya se va cogiendo experiencia en hecho de organizar un libro. Totalmente, y se puede hasta también romantizar el proceso con lo que se comparte. También, también. Qué interesante esto, Alba. Alba, ¿qué consejo tienes para un escritor que recién se suma a las redes sociales y nos escucha hoy para empezar a preparar un plan de contenido? Pues si todavía no tienen el perfil y se lo van a crear, que piensen antes de incluso de abrirlo por qué han elegido esa red social, si piensan que su lector ideal puede estar ahí o no, cuánto tiempo, antes de preparar incluso los contenidos, cuánto tiempo tienen disponible para dedicarle a esa red. Es preferible publicar una vez a la semana, todas las semanas, que hay una semana que estás muy inspirada, publicas todos los días, luego te olvidas de la red y pasan 2 semanas que no. Todo eso hay que pensarlo incluso antes de darle al botón de abrir el perfil. Qué bien. Así que yo diría que la planificación ante todo. Buenísimo, buenísimo ese consejo. Y lo voy a tomar para mí, Alba, porque a veces me hace falta. ¿Qué otros métodos de presencia virtual consideras relevantes para un escritor en el 2021? Aparte de Instagram. Pues aparte de Instagram, cualquier red social, si piensas que tu lector puede estar ahí. Hay, por ejemplo, entre juvenil o fantasía, que TikTok le funciona muy bien. Yo ni siquiera lo he probado, pero es una red que funciona muy bien y tiene un alcance muy grande. Facebook, si tu audiencia a lo mejor es más madura, es más adulta, también. Y luego, más allá también de las redes sociales, tener una página web. Si estás pensando en publicar un libro, no está mal. Pero lo mismo, tener un blog requiere muchísimo tiempo también, porque escribir un blog no es un post de Instagram. Tienes que Claro, pensar muy bien los contenidos, requiere mucho tiempo. Entonces, igual lo mismo, si estás dispuesto, yo lo recomiendo. Pero si de verdad tienes el tiempo, porque tampoco hay que olvidar que no voy a decir un 100%, bueno, no un 100%, pero un porcentaje muy, muy alto de los escritores tenemos otra profesión o nos ganamos la vida de otra forma. Entonces, claro, el tiempo es limitado. claro. Y hay que utilizarlo según se tenga Sí. y hacer lo mejor de él. Y priorizar también. Claro, si tienen preguntas, les pido que por favor las escriban en el buzón de preguntas. Yo se las voy a hacer a Alba al final de la de la charla. Por favor, para que la tengan ahí presente. Alba, yo quiero hablar, ¿verdad? Digamos, ya estamos en el proceso de cierre. Yo quiero hablar de Lilith. Y lo voy a dejar así para que, digamos, tú pongas ese germen en el lector y te visiten después de esta conferencia. ¿Quién es Lilith? ¿Nos puedes hablar de ella? Sí, Lily es un personaje que cuando empezó todo esto de la pandemia se tuvo que encerrar como todos nosotros en casa y lo llevó al principio un poco mal y decidió escribir un diario. Y entonces escribió sus primeros 90 días encerrada en casa cuando empezó toda la pandemia y lo fue publicando cada semana de manera digital. Y nos va contando, es muy peculiar, la protagonista también vive en Londres y tiene un sentido del humor y una personalidad muy particular. Y una vez que se terminó de publicar, creo que fueron en total 13 semanas, pues se ha reunido ahora como un pequeño libro, pero solo en formato digital, donde se puede leer el diario completo. Qué bonito. Y Lili te pidió prestado el Instagram para publicar semanalmente sus historias. Sí, bueno, lo que utilizó Instagram para pequeñas frases de su diario cada semana, como un pequeña, para picar la curiosidad de que iba a ir esa semana su diario, y lo utilizó, sí, 13 semanas. Qué bonito. Y ya este libro, digamos, este diario puede adquirirse en tu página web. Sí, sí, al principio se podía adquirir cada semana a medida al mismo ritmo que ya lo iba publicando, pero ahora que ya está completo es mejor, porque ya la sorpresa de tener que esperar una semana ya pasó y entonces ahora mejor todo completo en la página web, sí, las letras de alba.es. Qué bonito. ¿Y cómo nace esta idea, Alba? ¿Nace primero la idea para Instagram
o primero la idea de un proyecto más grande? No, en este caso fue al revés. Fue primero la idea de escribir el diario un poco para... A ver, Lili, no tiene nada que ver conmigo. Hay elementos en común, pero no tiene que ver conmigo. Pero a mí sí que me sirvió un poco para desahogarme y recordar, porque empecé a escribirlo un poco más tarde, no fue justo en marzo de casi va a ser un año ya. Y entonces también me servía para recordar muchas cosas y desarrollar un poco ese estilo que todavía estoy descubriendo, pero que sí que me siento muy cómoda escribiendo, que es un poco a través de la ironía y que es la personalidad que tiene Lili. Claro, qué bonito. Y qué bonito que nos hables de la creación de este personaje. Y si lo quieren leer, pueden acceder o a tu red social o al blog en la página web. Sí, porque además en Instagram, como hay tantas cosas ya, y solamente Instagram te permite un enlace, cuando pinchas en el enlace del perfil de Instagram, verán diferentes cosas que pueden ir del blog, directamente a leer los relatos, o si les interesa algún libro, también ir directamente a los libros. Así que se den un paseíto por ahí. Claro que sí. Alba, tú vas a ser una de las ponentes en las conferencias que inician el sábado que viene. Yo estoy perdida. Yo cuando me preguntaste, Nanda, ¿cuándo es el video que tenemos? El sábado que viene. Y no, Nanda, pero si empieza la semana que viene la conferencia. Sí. Me toca a mí romper el hielo. Sí. Entonces tú vas a ser la primera. Y vas a ser la primera ponente y nos vas a hablar de la autopublicación, un tema sumamente importante para escritores, sobre todo con la emergencia de la autopublicación en estos últimos 3 años. ¿Puedes hablarnos un poquito de qué va tu conferencia? Sí, la idea de la conferencia va a ser todo muy práctica y a través de mi propia experiencia de qué pasa una vez que terminamos de escribir, sobre todo ese primer libro que tenemos 1000 dudas, que pensamos que aquí ya termina y solamente acaba de empezar todo el proceso hasta que por fin tenemos el libro en nuestras manos. Y estaré hablando y contando todos los pasos, todo lo que he aprendido a través de Apericuentos y espero que sea muy participativa, que me hagan todas las preguntas porque yo tenía 1000 preguntas al principio y que aprovechen esa conferencia para ver si pueden salir con menos dudas por lo menos. Qué bueno, yo estuve viendo un poquito de la presentación que vas a hacer y me enamoré de la presentación, sobre todo cuando mencionaste autores que han sido autopublicados de los que uno no tiene mayor conocimiento. Ahí se van a llevar muchas sorpresas porque está esta idea que es totalmente preconcebida y errónea de porque seas un escritor autopublicado es porque no te ha querido ninguna editorial tradicional o porque tu obra es de peor calidad y veremos que hay escritores que cuando los nombres van a saber quiénes son y les van a sonar mucho, todos fueron autopublicados en su momento. Imagínate, qué importante. Estas conferencias van a iniciar el sábado que viene y si quieren inscribirse pueden acceder a mi perfil, enviarme un mensaje o acceder a la página de web nandanieves.com y ahí encontrarán el link para inscribirse. Alba, tenemos una pregunta y voy a aprovechar de hacértela antes de preguntarte la píldora diaria o de entrevista. Aquí dice, ¿qué plataforma para un blog recomiendan? Ya se me va a vencer el año gratuito del mío. Plataforma para tener el blog alojado, yo utilizo WordPress porque tienen muchas opciones teniendo en cuenta que el dominio va aparte, el dominio es el nombre que le quieras poner a tu página web o a tu blog, pero quitando eso que va aparte hay muchas opciones gratuitas y que se pueden hacer muchas cosas y ya si nos metemos en la parte de pago como plantillas más personalizadas es infinito. Incluso si pensando para aquellos que quieran publicar su libro y que después ellos mismos van a vender el libro en su web, yo es la opción que recomiendo. Fenomenal, Alba. Buenísimo. Bueno, Alba, ahorita vamos a pasar a la píldora rápida. Son 5 preguntas. Si tú tienes unos segunditos para pensar en la respuesta y pasamos a la siguiente. Vale. ¿Lista? Venga, vamos. Bueno, la primera, tu autora del momento. Pues como la otra vez te dije Luna Monel, hoy te voy a decir Laura Ferrero, que la he descubierto hace poquito y estoy justo leyendo su libro de relatos La gente no existe y me está encantando. Todavía no lo he terminado, pero lo que he leído me está encantando. Buenísimo. ¿Tu libro favorito? El 8. El 8. ¿De autor? La autora es Catherine Neuville. Es ya antiguo. Sí. ¿Un proyecto que tengas entre manos? Apericuentos 2.
Apericuentos 2, sí, esta primicia que me encanta. El año 2020 resumido en una palabra. Sorpresa, diría yo. Sorpresa. Un apericuento que debe degustarse. Uy, aquí es como preguntar cuál es tu hijo favorito. Es muy difícil. Yo recomiendo que vayan a pericuentos.com y se descarguen el relato que es gratuito y así puedan ver qué estilo, qué es lo que se van a encontrar en el libro. Y conocer uno de los hijos de alguien. Sí, Uno de los tantos. uno de los 60. Qué grande, Alba. Alba, como siempre, estoy muy agradecida que te hayas sumado a esta entrevista corta pero bonita y a las conferencias que inician el sábado. Te doy las gracias por estar aquí y gracias por todo lo que compartes, porque estoy segura va a ser de muchísima ayuda para muchos que han visto esto en vivo y los que lo vean después. Gracias a ti por invitarme y espero veros a todos el próximo sábado. Así será. Un abrazo grande y chao. Y gracias a todos por estar aquí. Chao. Chao.